me he propuesto, después de haber orado al Señor, volver a tomar enseñanzas que tengan que ver con las enseñanzas de Cristo, volver a empacar eso y a volver a enfatizar en eso, porque a veces oímos muchísimos temas en las congregaciones, pero no oímos temas cristológicos de las enseñanzas de Cristo. Y voy a intentar hacer eso en muchas ocasiones, tomar una enseñanza, un pasaje de la enseñanza de Cristo y ver qué hay para nosotros. Así que en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 18, vamos a hablar de este pasaje muy conocido, muy predicado, pero siempre, como digo, siempre hay algo que nos ha de servir, nos ha de ayudar. Esto habla de una historia de un joven. Dice la Biblia en el versículo 18, y si quieren ponerse de pies para leer esos dos versículos, ¿verdad? 18 y 19. Amén. Amén. Un hombre principal preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Padre, gracias, porque tú eres Dios y Cristo es Dios. Gracias porque Cristo te glorificó y nunca quiso decir yo soy por lo que Él era, sino por lo que tú eras. Y Cristo vino y cumplió con lo que tú determinaste y volvió al lugar donde siempre estuvo. Permítenos, Señor, que esta pregunta encuentre respuesta bíblica y nosotros podamos saber cuando alguien nos pregunte, nosotros le podamos contestar con lo que dice la Biblia en cuanto a qué debemos hacer para ser salvos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Relájense ahí un poquito. No vamos a hacer largo. Voy a terminar a tiempo, Dios mediante. Así que este versículo 18, ¿verdad? Y esta historia habla de este personaje. Algunos piensan que es una parábola, otros piensan que es una historia. Yo pienso que puede ser una parábola y aun si no lo fuera, tiene el mismo modelo de escritura y tiene lo mismo, la enseñanza. Es decir, una parábola era como algo que el Señor tomaba de lo que la gente conocía y entendía para hacer o traer una enseñanza, llamar la atención en cuanto a algo que era y que es y que sigue siendo importante en la vida de los seres humanos. Entonces, dice que un hombre principal preguntó diciendo: en el tiempo de Jesús y más atrás, y en el tiempo de Carlos y Moisés y mío y más atrás, cuando una gente era rica, esto le daba un estatus de importancia dentro de los demás, y eso sigue hasta el día de hoy. Y mientras más pobre es el país, más importante y más importancia le dan a los pocos ricos que hay. Es decir, donde llega un rico, la gente le dice señor y le dice don, y la gente se para si hay que pararse para reverenciarlo, y si hay que darle el mejor asiento y la mejor comida todavía el día de hoy, eso se hace. Este tipo de gente se acostumbra a ese estilo de vida y parece ser que este muchacho, este joven, no dice exactamente la edad, pero tenemos que entender que la adultez en la cultura judía comienza a los 13 años. Es decir, cuando un joven tenía 13 años ya era un joven. Se le hacía como una fiesta, como nosotros decimos,
para declarar lo que ya es adulto. Pero estos muchachos de 13 años tenían que conocer lo que era la ley. Y ustedes saben que el pueblo judío en cuanto a ley no hay mucho que decir porque lo único que ellos entendían dos términos o un término que era conocer con guardar y saber. Es decir, todos esos muchachos, por el hecho de conocer la ley, cuando alguien le preguntaba, ellos decían, sí, yo guardo la ley. Pero simplemente conocían alguna parte de la ley. Y si tú le preguntas hasta el día de hoy, la mayoría de esos muchachos jóvenes judíos conocen la ley porque los padres le enseñan la ley. Entonces ellos la conocen, pero este es un conocimiento que no tiene que ver nada con el significado de lo que es conocer la Escritura, conocer la Biblia. Porque tú puedes conocer un libro de historia, tú puedes saber la historia americana, 1 y 2 y 3 y 4 tomos que hay más o menos. O tú puedes conocer la historia mundial, la historia del mundo y tú puedes saber. Pero no es lo mismo conocer la Biblia, porque cuando lo que tú conoces de la Biblia es únicamente lo que tú eres capaz de vivir de la Biblia. ¿Ven la diferencia? Es decir, tú no puedes creerte que tú sabes los evangelios, los 4 evangelios, y tú se los recitas a alguien. Y si tú no vives nada de las enseñanzas de esos evangelios, o tú solo vives 3 versículos o 2 de los más populares, porque siempre los pasajes tienen versículos populares. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y te los recitan 20 veces, pero si tú le preguntas, ¿qué quiere decir eso? Tú te vas a sorprender con la respuesta porque muchos te van a decir, yo puedo vivir como quiera porque Dios me ama. Y como Dios me ama, porque el versículo dice de tal manera amó Dios al mundo, Dios me ama, no importa lo que pase. Un Dios que ame tanto no me va a condenar. Entonces te das cuenta. Entonces este joven rico, como muchos ricos hasta el día de hoy, tenía un vacío en su corazón. Tenía una inquietud y tenía una preocupación. Él estaba preocupado, él estaba inquieto. Posiblemente esto le estuviera quitando el sueño. Y usted sabe que muchas personas tienen tantas cosas y hacen tantos planes que eso no lo deja dormir ni descansar, porque no ha llegado el día de mañana, pero ya ellos lo vivieron. Porque ya ellos determinaron lo que van a hacer mañana y pasado mañana y en la semana y en el fin de semana, pero estamos apenas estamos en el domingo a 11 que estamos hoy. Apenas estamos hoy y ya ellos vivieron más adelante. Entonces esto nos muestra, sin temor a equivocarnos, que aunque cualquiera de nosotros tenga deseo de ser rico y no es malo, pero alguien ha determinado que la riqueza es peor que la pobreza. Y eso se puede ver sencillo. Nosotros en nuestro pueblo siempre mencionamos a alguien que era una persona que no tenía nada en lo absoluto y uno siempre lo ponía como ejemplo, 1 o 2. Uno se llamaba Lechero, otro se llama, no sé si está vivo todavía, Rapetabla, no sé si está vivo. Y la gente dice, cuando se murió Lechero, la gente casi ni se enteró, no tenía nada, no tenía ni siquiera hijo, esposa, nada en lo absoluto, eso nadie se entera de nada. Pero cuando murió Moro Valle o cuando murió Isidro García, que eran los dueños del pueblo, bueno, Amado sabe, ¿verdad?, de lo que estoy hablando, los dueños del pueblo, ahí vienen los problemas. Entonces, hablando de este muchacho, mire, no lo dice la Biblia realmente, pero la mayoría de veces en ese tiempo, cuando alguien era rico, era porque lo heredaba. Básicamente,
Y en la cultura judía, usted ve que esa gente se matan trabajando y no disfrutan nada. Y si esa gente ven un centavo en el suelo, ellos hacen un yutén para volver y recoger ese centavo todavía hasta el día de hoy. Así son. Y porque ellos tienen que dejarle dinero a la próxima generación. Y usted lo ve que compran una camisa blanca y cuando la camisa se muere ya es azul o negra o no se sabe cuántos colores, porque es una sola y es un zapato y es todo. Así son ellos. Entonces se asume que este muchacho heredó este dinero y él pensó que todo en la vida se conseguía básicamente en base a herencia. Y por eso él hace la pregunta al Señor, porque él tiene la preocupación. Por su preocupación entendemos que él había escuchado hablar por rumores públicos, por lo que fuera. El rumor público había mencionado al Señor y había mencionado lo que el Señor hacía. Y él dijo en un momento, porque Marcos describe la misma historia y Marcos dice que él llegó corriendo y se postró de rodillas. Es decir, él por lo que él conocía de Jesús sabía que era alguien diferente. Y mire cómo él le dice maestro bueno. Ustedes sabrán que los rabinos, ¿verdad? Los que eran maestros de la ley, siempre se les reverenciaba diciéndole maestro, pero a ninguno en la Biblia aparece que se le dijera maestro bueno. Esto es un concepto, ¿verdad? Que él le dice a Jesús y podemos extrapolar, ¿verdad? Que al él decirle maestro bueno y después que vemos el desarrollo de la conversación, entendemos que realmente también él estaba equivocado, como está equivocada mucha gente con el concepto de bueno y de malo. Imagínense, como dije al principio, la gente rica se acostumbra a que por el dinero que tiene y por las cosas que hace, porque hay muchos ricos que hacen cosas buenas, y cosas buenas es, por ejemplo, usted sabe lo bueno cuando usted puede estudiar en una universidad porque alguien paga eso. Usted ve que muchas de esas ayudas universitarias son patrocinadas por personas filantrópicas, le llaman aquí, personas que donan parte de su dinero para esos propósitos, y eso es bueno. Cuando van a hacer una construcción en un pueblo de una iglesia o de una escuela o de un centro médico, hay personas que dan, entonces se va acumulando y la gente empieza a decir fulano sí es bueno y fulano sí es bueno, porque la gente entiende que el que da o el que hace es bueno. Y entonces llega la gente a un momento de confundir y ustedes saben que hay grupos religiosos que la bondad de la persona depende de lo que dé y de lo que hace. Entonces, por eso nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hermanos en la iglesia y nuestros amigos en la iglesia estén claros que no importa lo que usted haga, si usted no hace lo que tiene que hacer como dice la Biblia y lo que dice la Biblia que usted tiene que hacer, todo lo que usted haga es inválido para alcanzar lo que él quería. Él dice, ¿cómo heredo la vida eterna? Wow, parece que es bueno heredar. Y lo que han heredado, ¿verdad? Lo que si alguien aquí ha heredado, ¿sabe? Yo dije en una ocasión que una de las cosas buenas que tiene la herencia, que básicamente el que menos esfuerzo hace, es el que más toca y el que más rápido lo desbarata. Otra cosa es que a veces se recibe una herencia y usted no ha movido un dedo. Usted ni sabe que tiene esa herencia a veces hasta que no parte uno, el autor o los dos, lo que sea. Y cuando vienen los abogados y los reclamos, personas que usted ni sabía que existían o sí sabe que existen y están en otro lado pero muy lejos y no han sido parte de nada, también tocan. Es decir que por eso, ¿verdad? Las herencias tienen tantos seguidores. Entonces él dice que es una pregunta interesante, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay algo importante.
aunque la pregunta estaba mal redactada, pero tal vez había una buena intención. No podemos juzgar porque el único que sí pudo juzgar es el Señor, porque el Señor sí sabía lo que había, nosotros no. Entonces nosotros podemos decir, si alguien viniera aquí a la iglesia hoy y viniera preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cada uno de nosotros tiene que tener una respuesta bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mirar en el pasaje que el único aparentemente que sabía del público lo que había que hacer para ser salvo era el Señor y nadie más. ¿Usted puede creer eso? Y eso pasa porque a veces en la congregación, en la familia, en los ambientes, hay misunderstanding, hay como malentendido. ¿Cuál puede ser un malentendido en la iglesia? Hay personas que pasan años viniendo a la iglesia y no son salvos. Hay personas que pasan años sirviendo en ministerio y no son salvos. Hay personas que se paran a predicar en los púlpitos y no son salvos. Y no son salvos porque cualquier cosa pasa a veces y tú te das cuenta y el fin es que no son salvos. Esto es grave, hermano. Porque una de las cosas que a veces cometemos errores en la iglesia por la falta de mano de obra quiere decir personas que trabajan en la iglesia, que a veces damos oportunidades a personas y las personas toman las oportunidades, otros andan buscando oportunidades y como no se la dan, se van de la iglesia y se van y andan de iglesia en iglesia porque lo que andan es buscando oportunidades y no son salvos y pierden las oportunidades de ser salvos cuando se les predica el evangelio y cuando ellos predican el evangelio, mis hermanos. Esto es grave, hermano. Entonces, como dije, por la falta de mano de obra, se le permite a la gente y la gente se para y predica. La gente se para y canta. La gente va y da clases de jóvenes. La gente va y da clases de pareja. La gente va y da clases de todo lo que se hace en la iglesia. Y hacen y hacen y hacen, pero no son, hermano. No son. Y lo más importante en esta mañana para el público que escucha aquí, el público de Zoom y cualquier público que esté donde quiera que esté, porque puede ser que usted ahora mismo, pum, abrió y ahí está Facebook, está lo que se transmite y usted esté oyendo esto. Usted puede ser, o uno de los suyos puede ser que se crió en la iglesia y no es cristiano. Y asumimos que es cristiano porque hace todos los malabares y todos los rituales, lo que usted quiera, todo lo que hacemos en la iglesia, cantan, oran, toman la cena del Señor y no son salvos. Se bautizan y no son salvos. Mira lo que le dice el Señor. El Señor le responde, Jesús le dijo, y el Señor responde con una pregunta. Eso era una forma, eso es una forma también curiosa, si se puede decir, cuando alguien te pregunta algo, tú le respondes con una pregunta. El Señor le da parte de la respuesta del Señor, es una pregunta y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Eso él tenía que darle respuesta. ¿Por qué? Porque fue al único maestro que este Señor le llama bueno, es a Jesús. Jesús sabía por qué. Nosotros no. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros vemos bueno a la gente que hace obra y la gente que nos hace favor. Y si usted quiere ver que así, usted puede tener el mejor amigo del mundo y si usted lo necesita para algo, usted necesita un dinero y a propósito, no es a todo el mundo se le puede prestar dinero, ni adentro de la iglesia, hasta dentro de la iglesia hay gente engañadores. Entonces,
es el mejor amigo suyo y le pide prestado y usted no puede en ese momento, lo que sea, sale a hablar de usted es la peor persona. Porque nosotros decimos bueno el que nos favorece y decimos malo el que no nos favorece, pero el Señor está mirando otra cosa. Por eso el Señor trata de inquirir para llevarlo donde el Señor quiere llevarlo, porque el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno. Y la Biblia no se contradice, se escribe después la Biblia y después aparece donde dice no hay ni un justo, ni aún uno. No, entonces quiere decir que las personas que nosotros decimos que son buenas, nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. ¿Por qué tú dices que alguien es bueno? Es lo que el Señor le está preguntando. ¿Por qué tú dices que alguien es bueno? ¿O porque te hace favor? ¿O porque te lava los sacos? ¿O porque tú le... Eso era, porque tú te acostumbraste a que te estén halagando, porque tú te acostumbraste a que te reverencien, porque tú te acostumbraste a la palmadita. Entonces, mire dónde sigue. Dice, los mandamientos, ¿sabes? Empieza el Señor, y esto nada más lo puede hacer el Señor, nada más. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor le tira una cacarita, ¡fum! Y él llega, ¡suan! Y se sube y rebala y se cae. Mira lo que dice. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Usted sabe que él estaba hablando mentira? Él estaba hablando mentira. Y Jesús sabía que él estaba hablando mentira. Él está confundiendo guardar con saber. Él sabía esos mandamientos porque ellos eran instruidos en saberlo. Pero saber una cosa y guardar una cosa es diferente. Y usted lo verán, el pasaje se lo muestra, que él no sabía los mandamientos. Entonces, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, cuando él se hizo mayor de edad, 13 años, él tuvo que tener responsabilidad porque esos 13 años te daban la responsabilidad. Imagínense si fuera ahora, que ahora es tricky. Ahora ellos quieren 18 y 21. 18 porque cuando ellos llegan a 18 ya ellos creen que no tienen que pedir permiso y ya si tengo 18 ya voy aquí, voy allí. Y los que 21 porque ya ahí pueden comprar alcohol y cargan un ID, lo pueden enseñar y el ID dice que tienen 21. Esa es la preocupación más grande de un porcentaje enorme de jóvenes aquí. Y usted no sabrá que muchos de ellos hacen ID falsificado, porque una de las ventajas que tienen los muchachos aquí, que con 15 años y 16, si es hembra, usted cree que tiene 30, y si es varón, usted cree que tiene 40. Y tienen 15, son menores de edad, pero usted ve este tanque que pesa 300 libras, 15 años, y andando doblado. Entonces consiguen falsas identificaciones para comprar alcohol y para hacer diablura. Ahí cargan en los bolsillos eso. Entonces, para eso ellos quieren la adultez, pero para asumir responsabilidades, y ustedes saben cuáles, por ejemplo, los que estamos criando saben, para fregar, no sé, para suapear la casa, no, ahí no, I'm too tired. Yo conozco a alguien que dice, that's too much work. No voy a mencionar, ni siquiera no voy a mirar para allá. No, this is too much work. Entonces, él dijo equivocadamente, yo he guardado todo eso. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo
y ven y sígueme. Bueno, ciertamente si tú estás hablando verdad, esto no te va a molestar. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú demuestras que ama al prójimo? Cuando tú ves a alguien en necesidad, ¿qué tú haces si tú amas al prójimo? O sea, tú no vas a tener problemas con vender eso no es nada, porque no acabaste de decirle al Señor, a Dios, que tú has guardado todos los mandamientos desde tu juventud. No, tú has intentado llevar los mandamientos morales, ¿verdad? Los que te enseñaron, tú vives rico, vives en la abundancia, tú lo tienes todo. Si alguien te pasa por el lado y tú vas de buen humor y te pide algo, tú se lo das. Si está de mal humor, ni lo escuchas. Eso tú lo haces a tu manera, pero ahora el Señor le está diciendo, le está confrontando y le está diciendo, vende todo lo que tiene. Vamos a ver ahora si la puerca retuerce el rabo, porque tú dices que lo ha guardado todo y tú quieres salvación y tú quieres heredar salvación. La salvación no se hereda, tú tienes que vender eso y tú tienes que salir de eso. Entonces ven y sígueme. Aquí viene la pregunta y la respuesta para nosotros. Si alguien se nos acerca y te dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna o para tener salvación? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres? No. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 24. Tenemos que tener esto en la mano. Mira lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar nosotros al día de hoy a una persona que quiera salvación? Y déjenmele advertir que no muchas personas van a venir con esta pregunta, porque hoy día ni se habla mucho de la necesidad de salvación, y por eso usted ve tantos suicidios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchísima gente rica sigue teniendo el mismo vacío dentro de sí, un vacío que no hay manera de que se llene, de que nadie lo pueda llenar, pero ellos no vienen a buscar lo que le hace falta, que es salvación para su alma, que es que Cristo venga y Cristo se entrone en su vida y Cristo ocupe el lugar que está ocupando cualquier cosa. En el caso de este muchacho era el dinero, pero hay muchísimas cosas que están ocupando el lugar de Cristo, aún en los cristianos. Aún en los cristianos, la gente viene a la iglesia con mucho sacrificio y a veces hasta con poco deseo. A veces. La gente le dedica mucho tiempo a muchas cosas que no voy a mencionar, pero usted sabe y Dios sabe a qué usted le está dedicando el mayor tiempo de su día. Eso se convierte en lo mismo que se le convirtió a este muchacho el dinero. Ese era el problema de él, y es bueno aclarar, porque esto también trae confusión, porque si leemos el pasaje más adelante vamos a mirar que aún los mismos discípulos estuvieron confundidos y le preguntan al Señor, pero entonces si esto es así, pero nadie se va a salvar. Esto no tenía que ver nada con el dinero. El problema no era ni es ni sigue siendo el dinero, aunque la Biblia dice el mayor de todos los males, realmente no es el dinero. ¿Qué es lo que dice? Es el amor al dinero, no es el dinero en sí. Imagínense, necesitamos dinero. Ahora cuando cualquier cosa se antepone entre nosotros y Dios, cualquier cosa, el trabajo, a veces le dedicamos mucho más tiempo al trabajo, a veces estamos en la casa, en el cuerpo y la mente está en el trabajo.
A veces estamos en la casa y la mente está en la otra cosa, y a veces estamos en la casa y la mente está, o sea, a eso que le estamos dedicando más tiempo, y a veces estamos en la casa y estamos más tiempo en la televisión y en el teléfono y en los mensajes. Si ese teléfono suena, brincamos de aquí a la esquina a cogerlo, que ni el presidente lo hace. Oiga, ni el presidente de Estados Unidos lo hace, porque con esa invalidez que él anda, no es verdad que él va a brincar a coger una llamada. Él llega cuando llegue. Y así nosotros lo hacemos, entonces eso se convierte en eso. Entonces, mire, este pasaje, el que oye mi palabra. Por eso le decía que tenemos que volver al Evangelio de Cristo, porque a veces estamos predicando la palabra nuestra y no la palabra de Cristo. A veces estamos hablando temas que no tienen que ver nada con Cristo, sino con nosotros. Hoy yo quiero arreglar mi finanza, y hay un predicador que te va a hablar de todos los pasos que hay que hacer para arreglar tu finanza. No estoy diciendo que eso está malo, pero ¿dónde está Cristo? Al fin del día, la solución de todos los problemas de la humanidad están en Cristo, porque cuando la gente acepta a Cristo como Señor y Salvador, la gente va a empezar y debe empezar a vivir una vida ordenada, porque usted va a empezar a leer la Biblia y usted va a empezar a entender la Biblia, porque es el único alimento para el cuerpo espiritual, la Biblia. La Biblia. Entonces dices el versículo, ¿verdad? De cierto os digo, el que oye mi palabra, después de oír viene creer, el que cree al que me envió. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? La gente viene a la iglesia y escucha. La gente abre el celular y oye el mensaje, lo escucha. La gente lee los mensajes, los lee, se le manda versículos, lo leen, lo escuchan, pero no creen, lo leen y lo escuchan y ya cumplieron. Y si tú lo ves, oh hermano, qué bueno, yo escucho su mensaje, qué bueno, Dios le siga bendiciendo, Dios le siga usando, 1000 cosas te dicen. Ahora, ¿qué está haciendo el mensaje en tu vida? ¿Qué está haciendo la Biblia en tu vida? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo? ¿La escuchaste? Dice que hay que creer, y por escuchar y creer, y es una responsabilidad nuestra, cada hermano tiene la responsabilidad con lo que Dios le ha dado de ser escuchado por alguien. No le deje eso a fulano ni a perencejo. Usted debe ser escuchada por alguien, porque la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra que Dios le ha dado, el evangelio de salvación, debe ser expuesto por nosotros y debe ser escuchado por los que no lo han aceptado, no han creído. Por eso que se han criado en la iglesia, por esos familiares que han nacido y se han criado y han echado 4 capas, si se puede decir, de tanto evangelio. Y penosamente por no creer se van a perder. Y cuando están en momentos que necesitan, bueno, hoy hay que dar rodillas, y mandan un mensaje, hoy es un día de dar rodillas porque voy a viajar para que Dios me cuide, para que Dios me lleve, y cuánta cosa, y ok, oraré por ti, llegaste bien, se acabó la rodilla y se acabó Dios. Dice, al ver Jesús que se había entristecido, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vino tristeza. Wow, y eso es lo que produce el guardar los mandamientos. El guardar los mandamientos produce tristeza. No, la tristeza la produjo donde estaba el engaño. Él estaba engañado. Y muchas personas a veces están autoengañadas y a veces están engañados porque otros lo hacen estar engañados, y otros porque esa es la decisión que toman, estar engañados porque no quieren aceptar la verdad. Cualquiera que fuera el caso de él estaba engañado. Y dice que Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará el reino de Dios los que tienen riqueza,
porque es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay dos cosas que no es la que se deben enseñar. Los discípulos y los oyentes entendieron que Jesús dijo, bueno, los ricos ya. No es eso. Otra enseñanza es que la gente dice, bueno, eso es una parábola, eso fue el joven rico, y eso es una parábola. Coincidimos, ¿verdad? Que es una parábola y que ese es el caso del joven rico. Ahora, ¿qué nos enseña? Nos enseña a nosotros que lo primero en la vida de una persona que ya es cristiana debe ser Cristo, su obra. Y nosotros agradecemos, ¿verdad? Cuando hay que hacer algo y amigos vienen o hermanos vienen y quieren involucrarse en lo que sea, pero mi recomendación es que lo primero que tú debes hacer es escuchar el evangelio y creer en Cristo. Tú debes ser primero que nada y después, si tienes la oportunidad de hacer, tú haces. No lo tomen por el lado de que, pero el hermano está diciendo que cruce los brazos. No, si usted es creyente y hay que hacer algo, accione, haga. Pero no se ponga a hacer cosas si usted no es creyente para buscar el favor de Dios, porque está perdiendo su tiempo. Y qué penoso sería gente que uno conoce, gente que han predicado, gente que han estado aquí, y que el día del Señor no estén en el llamado del Señor, no porque han perdido la salvación, sino porque no han sido salvos, que es diferente. Entonces dice, y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquí está la clave, la salvación. La salvación, lo único que nosotros podemos hacer para ser salvo, porque el Señor no rompe reglas. Usted sabe que el hombre rico, él fue a la persona adecuada. ¿Quién era la persona adecuada para darle salvación? El Señor Jesús. ¿No es Jesús el autor de la salvación? Sí, el Señor Jesús, pero Él no rompe las reglas. No fue Él con la necesidad específica. Él no fue pidiéndole al Señor guardaespaldas ni pidiéndole al Señor nada. Él fue a buscar lo que Él necesitaba. Él fue a buscar salvación. ¿Y por qué el Señor no lo salvó? Ahí mismo. ¿Te ha pensado y se ha hecho esa pregunta? Sencillo, hermano. Porque la salvación no es automática. No es automática. El Señor no la tenía en el bolsillo y le puso un... No, el Señor le dijo lo que tenía que hacer y la Biblia enseña lo que hay que hacer. ¿Tú quieres salvación? No te conformes con venir a la iglesia. No te conformes con criarte y conocer la Biblia. Hay personas... Yo tengo un hermano, lo he dicho en otra ocasión, que conoce la Biblia de pe a pa. Y tú te puedes sentar a hablar con él de la Biblia y te va a hablar con propiedad, pero no es salvo porque no ha hecho profesión de fe. Saberse la Biblia no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Cooperar con la obra del Señor no te salva escuchar el evangelio y aceptarlo, creer en el Señor y saber que tú no te puedes salvar porque el mismo Señor dice lo que es imposible para el hombre, y eso es imposible para el hombre, salvarse a sí mismo. Eso es lo que le dice el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces aquí está Dios y está el Señor. Dios es el único que entrega salvación a través de Cristo. Cristo es la persona adecuada. Cristo es la persona ideal, pero Cristo no entrega salvación automática. Mírenlo, el ejemplo te lo dice claro. Cristo te va a dar salvación, pero tú tienes que creer que eres pecador y no conformarte con lo que sabe de la Biblia y no conformarte con el tiempo que ha dedicado a venir a la iglesia y a visitar a los hermanos y hacerle todos los favores del mundo a los hermanos, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. No te va a ser suficiente. Lo único que te hará suficiente en esta mañana es reconocer que eres pecador, por si alguien me escucha en esta mañana. El joven se fue triste y no dice más la Biblia, pero parece
que fue tanto el amor al dinero que él no pudo resistir. Y él no quiso oír, y eso es algo que la gente no quiere oír. La gente no quiere ser a veces confrontado con la verdad, porque están tan habituados a lo que la gente le ha dicho y a la lavada de saco de la gente, que le fue imposible para él creer en el Señor y hacerle caso al Señor. ¿Tú te imaginas por un momento que él hubiese obedecido al Señor? Y él va y vende lo que tiene, porque mira la promesa, dice: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿De qué servirá tus teneres? ¿De qué servirá tu dinero? ¿Te lo podrás llevar el trabajo prestigioso que tiene y los títulos que están enganchados en la pared? ¿Usted cree que él se llevó todo el dinero porque era mucho, dice la Biblia, y se lo podría llevar? No, si él fue preocupado y alegre, y piensa uno con la alegría que él llegó, él diría: llegué al público, aquí está mi reconocimiento, aquí el Señor me va a aplaudir, los que me conocen porque era conocido, segurito que se van a apartar para que yo llegue donde el Señor. Eso pudo haber pasado porque el Señor estaba rodeado de multitud y él estaba muy conforme con eso. Ahora él salió con el moco para abajo porque él no quiso simplemente creer en el Señor. ¿Cuántas personas en este tiempo se le predica el evangelio y hacen lo mismo? Abajan la cabeza y se van. Y en ese caminar puede ser tu último día. Hermanos, en esta mañana esperamos que el Señor haya hablado a tu corazón. Y si es tu caso, puede haber una persona aquí que tenga un montón de tiempo, pero tú eres salvo. Tú creíste de verdad en el Señor y tú le pediste perdón a Dios por tus pecados, porque se te predica el evangelio para eso. Los que están en Zoom, los que están conectados, si alguien no está seguro de su salvación, no lo dilate. Entrega tu vida al Señor en esta mañana. Olvídate de los teneres y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay una promesa del Señor. Y la promesa del Señor es vida eterna. Porque es lo que dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? El versículo que leímos, donde dice: de cierto os digo, el que cree, y es necesario creer. ¿No es lo que dice el versículo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si lo leemos al revés, esto es para los que cree. ¿Qué le va a pasar al que no cree? Si no cree en el Señor, ¿qué pasa? De cierto digo, el que oye. Entonces, lo contrario del que oye, el que no oye mi palabra, el que cree al que me envió, el que no cree al que me envió. El que cree tiene vida eterna, el que no cree no tiene vida eterna. Como no tiene vida eterna, vendrá condenación. El día del juicio será condenado y no habrá nada que hacer. Sal corriendo de esa condena que pesa frente a ti y que está ahí y que será ineludible, y ven, entrega tu vida al Señor para que alcance salvación y alcance vida eterna. Y como dije en una ocasión, la vida eterna es buena porque es eterna, es para siempre. Esta pasará, esta terminará. Pero el que ha creído en el Señor y ha creído de verdad y ha creído porque escuchó el evangelio, tiene la garantía de la vida eterna. Garantía de vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguien aquí que necesita salvación, tú le convenzas de su pecado y tú le permitas que pueda ahora mismo levantar su mano y pararse y decir: yo quiero ser salvo. Y de seguro que les conduciremos al proceso de salvación, que es simple. Es simplemente confesar con la boca que es pecador y creer en el corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el autor de la salvación,
que él necesita salvación y que solo Cristo puede darle salvación, y alcanzará la promesa de la vida eterna. Ojalá, Señor, que alguien pueda ser alcanzado en este día, en el nombre de Jesús. Amén.